Bueno, Rodolfo, después que dejó el circo, ¿a qué se dedicó? Bueno, mi padre dejó el circo más que nada porque nosotros debíamos ir a la escuela. Mm, Entonces tendríamos 5 o 6 años. Mi padre ingresó al ejército, primero tuvo traslado en Orán, luego lo trasladaron a Salta y bueno, nosotros vivíamos ahí en el barrio norte, allá por la 12 de octubre y 20 de febrero, o ujú. 12 de octubre. Ahí pasó nuestra infancia. Nada más que yo siempre inquieto hacía espectáculo artístico, ¿no? Y jugaba mucho con los animales. Cuenta mi madre, y yo no me acuerdo, dice que una vez andaba con una araña de ese tipo pollito, la Sí, tenía sí, dentro de un sí. tarrito y decía salta, salta y salta, salta arañita. Mi mamá casi se muere cuando vio con la araña haciéndola jugar. Esas cosas que tiene el Señor que nos protege a los Ujú. niños. Y yo jugando con ella como nada y haciendo circo para los chicos. Entonces aprovechaba todo tipo de fiesta, yo era el puntal para que Ujú. hiciera divertir a todos. Luego cuando le dije a mi padre que iba a ser artista, por supuesto que no le gustó, porque en la época el artista era el bohemio, era el vago, era el Claro, guitarrero, era el que estaba en la esquina del bar no haciendo claro. nada. Entonces no le había dicho que iba a ser de alguna profesión por lo menos rentable o que tuviera futuro. ¿Sí? Entonces mi papá se enojó, le molestó mucho, bueno, me tuve que ir de casa y seguí siendo lo que fui siempre, ventríloco. Ujú. O sea, ¿Solito qué edad tenía ahí? no había cumplido 12 años, 13. Ujú. Solo y de dónde, en los circos, en los parques, en Yera, volví a casa de vez en cuando, parecía que Ajá. desaparecía. ¿Y cuando se fue de casa, dónde fue el primer lugar Al que parque, se los fue? parques, parque, parque. Siempre Ajá, los parques, no tenía destino, no tenía ajá. destino. Siempre parque o circo y recorriendo todas las ciudades grandes, normalmente los pueblos grandes, los parques y los circos iban, ¿no? Esto fue hasta que salí del país, estando en Puerto Callao, en un parque, el dueño del parque quería hacerle una atención al sacerdote del lugar, más que nada para que luego no lo echaran Claro. del pueblo, porque el terror de los circos y de los parques era justamente el padre, ¿no? El sacerdote del lugar no quería saber nada de parque y circo en su pueblo, porque decía que no, que la gente se iba a ir como algo mundano, etcétera. Entonces él nos había mandado a hacer un espectáculo para la kermesse del Ajá. lugar, porque era fiesta patronales. Entonces ahí me conoció un hombre que tallaba santos y él tenía un sueño de ver una obra de él hablar. Sí. Ahora jamás se le había ocurrido que una obra de él iba a hablar a través de un ventríloco únicamente. Cuando me Ajá. conoció a mí, o sea, conoció un ventríloco, él se dio cuenta de que allí podía cumplir sus sueños. Y por ese momento lo conoce a Pepito. No, él tenía este sueño y me ofreció hacerme un muñeco. Ajá. Por supuesto que el tiempo que él demoraba en hacerlo no era el tiempo que el parque iba a estar allí. Claro. El parque se fue, yo fui a la última vez a la carpintería a verlo cuando él lo estaba construyendo y me dijo que iba a estar después de 90 días. Para 90 días esto significaba que el parque había cruzado 3 pueblos más. Claro. En la época que se bajaba en viejos camiones, caballos, carretas, no había otros medios, y el tren, el único que lo podía llevar rápido era el tren. Los parques viajaban en tren. Sí. Y los transportes se hacían en carreta, ¿no? En carros, a caballo. Entonces, claro, yo tuve que volver al pueblo a buscarlo. Él había fallecido, su hija no me lo quería dar. Fue una lucha entre ella y yo para que me lo diera, yo porque su padre había hecho algo para mí y ella porque era lo último que su papá había hecho para ella. Así que fue una lucha, pero a la larga entendió, comprendió de que lo que yo quería era cumplir un sueño Claro. de su padre haciendo hablar a ese muñeco. Ujú. Entonces ella con celo me lo prestaba para que yo pudiera cumplir con el sueño de su padre. Bueno, entonces yo le dije que sí. Y ella me lo entregó en el momento que yo subía a un escenario en una confitería en Lima. Claro, cuando me entregó era como entregarme una herramienta nueva que no conocía, se me produjo una laguna mental, no sabía qué decir, ¿Qué no tenía hacer? libreto Claro. para este personaje, porque yo tenía otros personajes de los cuales yo tenía libreto. Sí. Entonces, al no tener libreto, le pregunté a él cómo se llamaba y él me dijo Pepito, él me dijo que se llamaba Pepito. Ahí lo conocí a Pepito, ahí supe que era Pepito. Ujú. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin... Y
hizo un libreto, hizo un diálogo improvisado tal vez por mí, pero más bien era él quien hablaba. Y habló de sus orígenes, de madera, de que fue semilla, fue árbol, que al hombre le dio la sombra, que al hombre le entregó el fruto, que al hombre le entregó las ramas para que los pájaros pudieran hacer nidos y brindarle a él los trinos y así aliviar su espíritu, etc. Y luego este hombre lo arrancó como árbol, le molestó y lo arrancó como árbol, pero él luego como muerto aún seguía haciendo vida porque era una mesa, era la muleta para un campesino, era una guitarra. Y lo que quedaba de él todavía servía para hacer fuego, claro. en fin, todo esto hablaba Pepito arriba del escenario que no tenía nada que ver con nuestro libreto, con nuestra rutina de trabajo. Esto hizo que la chica se desmayara, se descompusiera, porque según ella luego me comentaba de que su papá hablaba de la madera de la misma forma que habló Pepito. Entonces para ella era el padre quien hablaba. Y así me lo entregó. Me dijo que ya no lo podía tener más mudo, después de verlo hablar. Y de ahí en más siguió conmigo toda mi vida, toda la vida entre la de él y la mía. Ya existe esa comunión. Ya existe esa comunión. Volvimos a Salta y nos dedicamos a hacer cosas por los chicos. Siempre estábamos dedicados a los chicos. Eso le iba a preguntar, los niños son una parte muy importante de ustedes, ¿no? Sí, eso es la parte fundamental por la cual somos artistas, ¿no? Claro. Yo he vivido de esto, de este arte. Hacerlo en Salta es muy difícil, no es un campo de acción muy grande para los artistas Salta. Vivir exclusivamente del arte acá es muy difícil. Yo creo que debo ser uno de los muy pocos que vive únicamente del arte y que no tengo que hacer cosas extra para subsistir. A pesar de todo esto, hemos dado mucho, hemos hecho mucho por lo que nos necesitan en especial, ¿no? Estoy dedicado exclusivamente a los niños de por lo menos 40 años. Desde mis principios, de ir a las escuelas de los lugares donde tenía familiares. O sea, mi tío estaba en Mosconi, y yo le decía que quería ir a trabajar a la escuela de Mosconi, que él me llevara. Entonces iba en tren, llegaba a Mosconi, me atendía, y el chocho porque tenía el sobrino artista, más para colmo gratis, así que era una gran ventaja. Entonces me llevaba a las escuelas y a mí me encantaba, me gustaba trabajar para los chicos. Y eso lo hice toda mi vida, nunca dejé de hacerlo. Que luego incluí cosas más dentro del espectáculo, como ser llevarle algo a los chicos. Claro. Eso fue posterior, ¿no es cierto? Ahora ya más o menos 35 años, 30 que estoy llevándole cosas a los chicos, porque me di cuenta que no solo era lo que les iba a llevar al espectáculo, sino también un obsequio, ¿no? Primero era un caramelo, algún juguetito, algunas cosas que nosotros teníamos y que los chicos del interior desconocían. Entonces esto me obligaba a llevar cosas. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay una casa, mire si pasa. Pepito fue siempre el precursor de esto, ¿no? Él es el puntal con el cual se inicia, él es quien lo hace, él es quien habla, él es quien vive para mí. Yo no hago cosas si no le consulto, claro. ¿No es cierto? Hay una comunidad entre los dos, por ahí nos enojamos. Se pelean también. Nos peleamos, sí, pero no nos separamos, ¿no? Nos peleamos, no nos separamos. Hay algo fundamental, esto lo apliqué también en mi matrimonio. Nos peleamos, pero no dejamos de hablarnos. Rodolfo ha visitado muchísimas escuelas con Pepito. Y yo diría, sobre todo del interior. Sí, yo diría que casi todas, ¿no? Deben ser muy pocas de las que no conozco, y creo que las que no conozco son las que están en los centros de las ciudades. O sea, lo que está en el centro de Tartagal, centro de Metán, centro de Rosario de la Frontera, capaz que alguna de ellas se me escapa, ¿no? La conozco casi a todas. Pero la del interior, fundamentalmente sí, la conozco casi a todas. Y puedo decirle cómo son todas, ¿no? Yo a veces escucho los mensajes del gobernador, no solo de este, ¿no? De varios gobernadores de atrás también, decir siempre, parecía como una muletilla de ello, acabamos con las escuelas ranchos. Pues les puedo asegurar que todavía hay escuelas ranchos. Sería escuela de barro con techo de paja. Rodolfo, se nos ha pasado rapidísimo este bloque, así que vamos a hacer una pausa ahora, enseguida seguimos charlando, ¿eh? Me lastima la rodilla. Está duro, pues. Siéntese atrás. ¿Está loco vos? No es que está duro, pero estoy bien. Atrás también está bien, está blandito y está cómodo. Aquí estará duro, pero estoy seguro.